Las Escrituras apenas mencionan el nombre Nod, como si fuera un eco que no debe tocarse. En Génesis 4:16 solo se dice que Caín se estableció allí, al oriente del Edén, después de recibir la sentencia divina. Y luego, un vacío absoluto. No hay descripciones, no hay contexto, solo un nombre suspendido en el silencio. Esa ausencia habla más fuerte que cualquier explicación. ¿Qué había en ese territorio para que la Biblia guardara silencio de manera tan deliberada? En las antiguas tradiciones etíopes, ignoradas durante siglos, aparece una perspectiva que rompe por completo la visión convencional. Allí, Nod no es simplemente un lugar físico, sino un reino separado, un espacio fronterizo donde las leyes celestiales ya no rigen de la misma manera. Según esos relatos, Caín no fue exiliado solo en términos geográficos, fue desplazado a un estado de existencia distinto, lejos de la luz divina, más allá del alcance directo de la presencia del Creador. Un destierro no solo del Edén, sino de la dimensión donde Dios camina junto al ser humano. La palabra Nod está asociada a vagar, huir, errar. Pero ¿y si ese vagar no se refiere a caminar por la tierra, sino a desplazarse entre planos? ¿Y si Caín fue arrojado a una frecuencia espiritual donde habitan seres ajenos al diseño original? Los textos etíopes insinúan que ese territorio no estaba vacío. Había entidades que nunca se sometieron al orden divino, criaturas que no eran ángeles ni humanos, sino algo intermedio, algo olvidado. Es en ese espacio liminal donde Caín habría vivido y donde también habría fundado algo. No solo una ciudad, sino una línea espiritual, una semilla que no pertenece al Edén y que, según estas narrativas, jamás fue destruida. Porque Nod no desapareció. Quedó en los bordes, latente, invisiblemente activa, esperando un retorno que no tiene nada que ver con redención. El juicio que no encaja. La historia dice que Caín fue maldecido por matar a Abel, pero hay un detalle que desconcierta. ¿Por qué un asesino recibe una marca para protegerlo? Un fratricida condenado, pero intocable. Ese tipo de castigo no parece castigo, parece preparación. En la tradición etíope, ese episodio cobra un sentido completamente distinto. Se afirma que Caín no solo fue marcado, tuvo encuentros con seres espirituales que no eran Dios, pero tampoco simples mensajeros. Algunas versiones sostienen que el asesinato abrió en Caín una percepción anómala, un tipo de sensibilidad espiritual que lo volvía capaz de escuchar cosas que los demás no podían oír. Lo que para unos era maldición, para otros fue una puerta. Y una vez abierta, algo del otro lado respondió. Su marca entonces deja de ser símbolo de vergüenza y se convierte en un sello que lo convierte en punto de conexión entre el mundo humano y realidades más antiguas y caídas. Caín no vagó. Caín gobernó. Mientras la tradición occidental lo imagina como un fugitivo sin rumbo, la literatura etíope lo muestra como alguien que se estableció, prosperó y edificó estructuras. Un condenado que termina ejerciendo dominio. Un exiliado que funda la primera ciudad de la humanidad. Un hombre separado de la presencia divina, pero acompañado por otras fuerzas que vieron en él una ventana hacia nuestro mundo. Esta imagen cambia todo. Caín no fue el final de una historia. Caín fue el inicio de una línea. Y esa línea, según las narrativas antiguas, no desapareció, simplemente se ocultó. Si hoy quisiéramos encontrar rastros de Nod, no tendríamos que buscar un territorio físico. Tendríamos que observar aquello que se mueve en las sombras de la historia. Ideas, impulsos, estructuras y herencias espirituales que operan sin ser nombradas. ¿Y si aquello que siempre consideramos un castigo no lo fue realmente? ¿Y si el exilio de Caín no era solo una pena, sino una maniobra silenciosa, un desvío necesario para que surgiera un tipo distinto de humanidad,
una que creciera lejos de la luz divina. Esa posibilidad abre un abismo de preguntas. ¿Por qué ciertos relatos fueron silenciados durante siglos? ¿A quién convenía que la historia de Caín quedara reducida a unas pocas líneas? En los textos etíopes que sobrevivieron a la sombra del canon occidental, la figura de Caín se transforma. Allí no aparece como un hombre consumido por la culpa, sino como el iniciador de una corriente que se desarrolló fuera de la mirada del Edén. Un fundador silencioso, un arquitecto de algo que los relatos oficiales prefirieron mantener oculto. Y este es el punto inquietante. Los descendientes de Caín no fueron presentados como simples supervivientes. Aparecen como los primeros constructores de un mundo paralelo, una cultura con otra raíz espiritual. En los escritos etíopes se sugiere que Caín no estuvo solo por mucho tiempo. Se estableció, formó familia y en el límite oriental del Edén surgió una ciudad que el Génesis menciona brevemente, pero cuya naturaleza real permanece velada. No era una aldea primitiva, era un centro donde circulaba un tipo de conocimiento diferente a todo lo que los descendientes de Set conocieron. Los nombres de su linaje, Lamec, Jubal, Tubal-Caín, emergen en el texto bíblico con habilidades extraordinarias: metalurgia avanzada, artes musicales, saberes estructurales. ¿De dónde surgió esa destreza tan temprana? ¿Fue talento natural o el eco de enseñanzas transmitidas por entidades que habitaban Nod antes incluso de que Caín llegara allí? Muchos intérpretes de la tradición etíope sostienen que los hijos de Caín no eran totalmente humanos. Hablan de una mezcla, un cruce entre carne humana y algo que no pertenecía del todo a este mundo. El resultado sería una civilización que evolucionó por caminos que jamás volvieron a cruzarse con la línea pura de Set. Dos pueblos, dos culturas, dos destinos espirituales distintos. Mientras los descendientes de Set dirigían su mirada hacia el Creador, la estirpe de Caín se orientaba hacia una luz ajena, profunda y posiblemente corrupta. Y entonces surge la pregunta inevitable: si esta civilización existió, ¿fue destruida o simplemente ocultada? Los vigilantes, la conexión olvidada. Los antiguos escritos etíopes hablan de algo aún más inquietante. Cuando se menciona a los vigilantes, esos seres celestiales que descendieron a la tierra según el libro de Enoc, la mayoría piensa en Génesis 6 y en los Nefilim, pero hay una conexión secreta que pocos han examinado: la tierra de Nod. El libro etíope de Enoc describe el descenso de los vigilantes en el monte Hermón, pero deja entrever que no era el único punto de contacto. Había otro lugar donde la humanidad ya estaba separada de Dios, donde la pureza del diseño original había sido alterada. Un territorio llamado Nod. Según antiguos custodios de estas tradiciones, Nod funcionaba como una zona de frontera entre el mundo humano y los dominios celestiales caídos. No un simple desierto, sino un umbral, un espacio donde seres que se resistían al orden divino podían coexistir sin ser consumidos por la presencia de Dios. Fue allí donde los vigilantes habrían encontrado a la descendencia de Caín, un pueblo marcado por una transgresión primordial, vulnerable y dispuesto a recibir influencias externas prohibidas. Y allí ocurrió lo impensable: pactos, enseñanzas secretas, transmisión de conocimiento no autorizado, alianzas selladas fuera del alcance divino. Las artes de Jubal, las forjas de Tubal-Caín, las estructuras levantadas por Lamec, según la tradición etíope, no fueron talentos inherentes, sino regalos concebidos por seres que preparaban a la humanidad para un propósito desconocido. Y los efectos fueron devastadores. Lo que comenzó como instrucción se convirtió en rebelión. Los vigilantes aceptaron un papel que no les correspondía
y la línea de Caín se transformó en el laboratorio espiritual de un nuevo orden. Y todo esto ocurrió antes del diluvio. La historia que solemos escuchar afirma que los vigilantes descendieron y se unieron únicamente con las hijas de Set. Pero esa explicación, repetida durante siglos, podría ser solo la superficie de algo más profundo. ¿Qué pasaría si los primeros contactos no ocurrieron en los días de Set, sino mucho antes? En Nod, un territorio silencioso, apartado, lejos de los ojos de los profetas y del registro oficial. Es posible que los vigilantes no hayan elegido la tierra al azar. Quizá buscaron un refugio, un santuario oculto, un punto fuera de la luz divina donde pudieran actuar sin restricciones. Y, entre tantos lugares, eligieron Nod. ¿Por qué? Los fragmentos dispersos de la tradición etíope y los ecos del antiguo libro de Enoc señalan un lazo persistente. Vigilantes, Nod, Nefilim. Una cadena invisible que une los tres elementos dentro de una misma narrativa prohibida. Tal vez Nod no fue solo un lugar de exilio, tal vez fue el primer laboratorio espiritual de la insurrección celestial. Los Nefilim, no solo gigantes, sino la señal de una fractura mayor. La imagen tradicional presenta a los Nefilim como seres enormes y violentos, pero los textos antiguos sugieren algo más inquietante. No eran solo anomalías físicas, sino la consecuencia de una ruptura profunda en el orden divino. La mezcla entre seres celestiales y humanos no fue un accidente. Fue un acto deliberado, una provocación directa al Creador, y surge la pregunta que casi nadie se atreve a formular. ¿Y si esa mezcla comenzó con los hijos de Caín mucho antes de que las hijas de Set entraran en escena? El linaje de Caín ya estaba marcado por una herida espiritual. Era un terreno vulnerable, una tierra fértil para que algo diferente germinara. Si Nod era un punto de frontera entre mundos, entonces Caín y su descendencia fueron los primeros en caminar por un terreno contaminado por influencias externas. La Biblia etíope insinúa que los Nefilim no provinieron de una sola unión, sino de varios contactos entre lo caído y lo humano. Y si eso es cierto, entonces Caín y sus descendientes pudieron haber sido los primeros receptores de ese proyecto. Los Nefilim como portadores de una doctrina, no solo de una genética. Los relatos etíopes cuentan que algunos de estos gigantes poseían conocimientos sobre los movimientos celestiales, los nombres secretos de seres espirituales, las estructuras ocultas del universo y técnicas prohibidas que jamás debieron ser entregadas a la humanidad. Eran más que guerreros. Eran sacerdotes de una ciencia espiritual desviada, educados por seres que se rebelaron mucho antes del diluvio. Y esa ciencia, según estos textos, tuvo su origen en Nod. Antes de que el gran juicio cayera sobre la tierra, habría existido allí una escuela oculta donde los vigilantes sembraron ideas, símbolos y una visión alternativa de la existencia. El linaje que quizás nunca desapareció. Lo más inquietante es que varios textos antiguos afirman que, aún después de la derrota de los Nefilim y del castigo sobre los vigilantes, restos de esa sangre y de ese conocimiento lograron sobrevivir. Como brasas enterradas bajo cenizas, esperando el momento adecuado para encenderse otra vez. ¿Y si ese linaje no está extinto? ¿Y si simplemente se mezcló, se ocultó, se diluyó en la humanidad sin desaparecer del todo? Una influencia silenciosa, una idea persistente, un código espiritual todavía activo. La versión etíope de la historia, Caín como pieza clave. Entre los textos orientales poco conocidos, el libro etíope de Adán y Eva presenta una visión muy diferente de los eventos del Génesis. Allí la caída, el juicio y la maldición adquieren matices mucho más complejos.
Caín ya no aparece como un simple envidioso que derrama sangre. Surge como alguien atrapado en un conflicto espiritual antiguo, mucho más grande que él. Según este texto, después de matar a Abel, Caín no solo fue confrontado por Dios, se describe que fue rodeado por presencias misteriosas, los ojos que vigilan, las voces del cielo y del abismo, figuras que parecían observarlo desde planos que ni siquiera Adán comprendía. Caín, aún marcado por su transgresión, habría tenido acceso forzado a realidades espirituales reservadas para seres superiores. Ese despertar, según estas tradiciones, fue parte de lo que lo convirtió en un puente entre la humanidad y fuerzas que estaban esperando una brecha. Las entidades que se acercaron a Caín no le ofrecieron consuelo ni arrepentimiento, sino algo más peligroso: conocimiento. El relato etíope insinúa que, en el instante en que fue marcado, una percepción distinta se abrió dentro de él, como si hubiera sido empujado a mirar un plano espiritual al que ni Adán ni Eva tuvieron acceso siquiera después de su caída. Y aquí nace la pregunta que incomoda: ¿y si la maldición no fue un castigo, sino un umbral, un paso forzado hacia un estado de conciencia que lo separó para siempre del resto de la humanidad? Según esa tradición, Caín empezó a comprender fragmentos del funcionamiento del cosmos, los secretos de la materia y hasta los nombres ocultos que gobiernan la creación. Pero, a diferencia de quienes recibieron revelaciones para servir, él tomó ese conocimiento y lo usó para edificar, manipular, construir. Los hijos de la penumbra, los maestros que nadie mencionó. El texto etíope describe que una vez desterrado, Caín no quedó solo. Seres llamados los hijos del crepúsculo, criaturas que no eran completamente espirituales ni totalmente materiales, comenzaron a visitarlo. Estas entidades no solo le hablaron, le enseñaron técnicas de construcción, formas de moldear la tierra, principios de metalurgia y métodos para influir en la mente y el espíritu humano. Si esto es cierto, la marca de Caín no fue una sentencia a la miseria, sino el inicio de una nueva línea de humanidad, distinta de la que buscaba obedecer. Una humanidad orientada a la autonomía, a la autosuficiencia, a tomar en vez de esperar. Ese eco, esa otra interpretación de la maldición, parece seguir vibrando hoy en sistemas, estructuras y filosofías que privilegian el dominio por encima de la comunión. El oriente del Edén, no un lugar, un umbral. El Génesis dice que Caín fue hacia el oriente del Edén. En la tradición occidental, eso se redujo a una dirección geográfica sin relevancia. Pero los escritos etíopes reinterpretan esa coordenada como algo mucho más complejo. En su cosmovisión, el este no es un punto en el mapa, es la región donde lo divino se manifiesta y donde lo caído también desciende. Representa nacimiento y ruptura, revelación y descenso, apertura y caída. Es el lugar donde los cielos dejan grietas. Así, Nod no sería simplemente un territorio físico, sino un espacio liminal, una franja entre mundos, una rasgadura donde lo humano y lo celestial distorsionado podían coexistir. Nod como portal, la grieta que nunca debió quedar abierta. Manuscritos etíopes hablan de aberturas en el cielo, que se sellaron tras la rebelión de los vigilantes. Sin embargo, uno habría permanecido activo, en Nod. Ese portal, según estos textos, permitía que seres caídos circularan sin ser vistos, no para atacar, sino para instruir, observar, influir. Caín no solo fue expulsado, fue expuesto a realidades paralelas que no estaban destinadas al ser humano. La ciudad que construyó, llamada Enoc, sin relación con el justo, habría sido levantada imitando esos reinos distorsionados. Los manuscritos la describen como una arquitectura alineada con fuerzas celestiales corrompidas, un reflejo invertido de los palacios divinos.
una construcción diseñada no para honrar la luz, sino para canalizar un poder ambiguo, el mismo que los vigilantes transmitieron a la humanidad antes de su caída definitiva. Los portales, cerrados o simplemente ocultos. Textos apócrifos señalan que tras el diluvio, estos accesos no fueron destruidos, solo escondidos, sellados, velados. Nod, por tanto, no habría desaparecido. Solo quedó fuera del alcance de los ojos humanos, suspendida entre dimensiones, esperando que sus puertas vuelvan a abrirse. Y si eso es cierto, entonces la historia de Caín no terminó en el Génesis, terminó en algún lugar que aún sigue vibrando en silencio. Y si aquello que hoy llamamos fenómenos extraños, visiones, manifestaciones, apariciones, pulsos espirituales, fueran solo resonancias tardías de antiguos portales que nunca llegaron a cerrarse del todo. Y si la marca de Caín no implicaba únicamente un destierro, sino la obligación de vigilar una puerta que jamás debió abrirse nuevamente. Cuando la sangre de Abel tocó el suelo, no solo murió un hombre, el equilibrio espiritual de la creación se fracturó. Desde ese instante, la historia no avanzó recta, sino que se dividió en dos senderos. Uno nacido de Caín, marcado y apartado. Otro procedente de Set, concebido como intento de restaurar la armonía perdida. Pero estas dos líneas no representan solo familias, simbolizan dos corrientes espirituales opuestas, dos visiones del mundo que han estado en conflicto desde el comienzo. Set en las alturas, Caín en las llanuras. Los escritos etíopes profundizan en esta tensión, mientras los descendientes de Set vivían en regiones elevadas, dedicados a la contemplación y a la fidelidad al Altísimo. Los hijos de Caín crecían en las llanuras, donde la civilización florecía a costa de fuerza, técnica y ambición. No era simple diferencia cultural, era una divergencia de propósito. Los de Set mantenían viva la promesa, los de Caín cargaban la herida del alejamiento. Y quizá algo más, algo heredado de Nod. Se dice que los descendientes de Set actuaban como guardianes de un misterio que aún no se había revelado. Mientras tanto, los de Caín, influenciados por seres que vagaban fuera de la luz, desarrollaban poderes, conocimientos y estructuras que jamás fueron autorizados por el Creador. El intento de mezcla, la caída olvidada. El libro etíope de Adán y Eva relata un episodio inquietante casi borrado de la tradición occidental. En cierto momento, los descendientes de Caín trataron de atraer a los hijos de Set hacia su estilo de vida, y lo lograron. Muchos abandonaron las montañas y descendieron hacia las llanuras, seducidos por promesas de belleza, sabiduría oculta y placeres desconocidos. Lo que siguió no fue simplemente una unión entre familias, fue una dilución espiritual, un choque de dos naturalezas que jamás debieron mezclarse. Desde ese instante, la pureza de Set comenzó a desgastarse y el mundo cambió. Aquí surge la pregunta más incómoda. Si ambas líneas se mezclaron, ¿qué somos nosotros realmente? La guerra entre estas dos estirpes nunca fue biológica. Fue, y sigue siendo, una batalla de influencias, una lucha silenciosa por el alma humana. Marcas invisibles. Aunque los cuerpos de estas antiguas generaciones desaparecieron, sus vestigios permanecen. En ideas, en impulsos, en estructuras sociales, en patrones espirituales que aún hoy dividen y confunden. No hay sellos visibles. Las verdaderas marcas están en la profundidad del espíritu, manifestándose como inclinaciones, tendencias, deseos y luchas internas que no siempre comprendemos. El rechazo a la Biblia etíope. ¿Por qué tanto silencio? Durante siglos, este conjunto de escrituras fue relegado, tratado como periférico o incluso peligroso. Pero, ¿por qué una tradición tan antigua y tan coherente
fue ignorada por los centros religiosos de Occidente, no se debió a su procedencia, sino a su contenido. La Biblia etíope abre pasajes espirituales que la tradición occidental prefirió cerrar. Revela escenarios donde ángeles no son simples mensajeros, sino seres con agendas propias. Describe una humanidad dividida por linajes invisibles y permite ver a Caín no como un simple transgresor, sino como el iniciador de un proyecto alternativo que continúa moviéndose bajo la superficie de la historia. Es un texto que incomoda porque cambia el tablero por completo. Un universo más complejo. Lo que estas escrituras plantean es un panorama donde Dios educa a través del destierro, los ángeles pueden fallar, los humanos pueden mezclarse con fuerzas prohibidas y los linajes espirituales compiten silenciosamente por la influencia en el mundo. Es una visión que expande la historia sagrada hacia dimensiones que fueron deliberadamente omitidas en la tradición occidental. La perspectiva que ofrecen estos textos alternos rompe con la idea de un mundo lineal y ordenado, donde cada pieza encaja en una doctrina fija. Introduce complejidad, conflicto y, sobre todo, elección. La historia del canon bíblico no fue un proceso neutral. Fue la obra de concilios atravesados por intereses políticos, debates teológicos y la necesidad de crear una sola narrativa que consolidara el poder. Cuando el Imperio Romano convirtió al cristianismo en su estructura oficial, necesitaba un mensaje uniforme, y los libros que no encajaban en ese marco, como Enoc, Jubileos o el relato etíope de Adán y Eva, fueron apartados. No por ser erróneos, sino por ser demasiado reveladores. La tradición etíope, aislada de los centros políticos de Roma y Constantinopla, preservó esos escritos sin censura. Para ellos, nunca fueron textos secundarios, sino parte esencial de su fe. Y eso es lo que los hace tan perturbadores para la mirada occidental. Muestran una espiritualidad que antecede a las manos humanas que editaron, recortaron y reorganizaron la historia sagrada. Pero lo verdaderamente inquietante es que muchos de los secretos presentes en las escrituras etíopes reaparecieron siglos después entre los manuscritos del Mar Muerto. Dos tradiciones que jamás se cruzaron, diciendo lo mismo. La verdad, al parecer, no se perdió, simplemente se mantuvo silenciada. Hoy ese silencio se está deshaciendo y una pregunta inevitable asoma. ¿Qué más nos ocultaron? Nod, no un lugar olvidado, sino un estado espiritual. Cuando hablamos de la tierra de Nod, solemos imaginar una región perdida en los albores de la humanidad. Pero para muchas tradiciones antiguas, Nod nunca desapareció. No era solo un territorio físico, era un espacio espiritual que puede tocarse, aunque no se pise. Relatos de Etiopía, del norte de África y del Oriente Antiguo hablan de lugares donde el tiempo parece desordenarse, la realidad se vuelve inestable, los sueños se vuelven demasiado vívidos y una sensación de ser observado se vuelve imposible de ignorar. Los ancianos de esos pueblos repiten advertencias antiguas. Aquí no conviene permanecer después del crepúsculo. Cuentan historias de figuras que vagan sin rumbo, de presencias que se asoman sin rostro, de luces y sombras que actúan como si tuvieran voluntad propia. Estas descripciones coinciden sorprendentemente con lo que se decía de Nod. Un espacio para los errantes, los desgajados de lo divino, los que caminan sin rumbo ni descanso. Y algunos creen que ciertos descendientes de ese linaje, no físico, sino espiritual, aún no han desaparecido. La maldición como ciclo, no como castigo. Varias tradiciones místicas sostienen que la marca de Caín no fue únicamente un castigo, sino un patrón energético, un modelo que atraviesa culturas y eras. Esa marca se manifiesta como
Ambición desmedida, sed por el control, conocimiento usado para dominar en lugar de elevar, rechazo de la luz en favor de la autoidolatría. Como si la huella espiritual de Caín hubiera dejado un código que continúa replicándose en líderes, sistemas e incluso religiones. Nod entonces no sería solo un lugar, sino una fuerza, una corriente que influye en estructuras humanas desde las sombras. ¿Puede Nod seguir accesible? Algunas corrientes esotéricas sostienen que Nod nunca fue un sitio para llegar caminando. Fue y sigue siendo un estado del alma. Puede experimentarse a través de trances profundos, meditaciones intensas, rituales ancestrales, experiencias cercanas a la muerte, episodios de desdoblamiento o conciencia alterada. Quienes afirman haberlo visto lo describen como un territorio sin tiempo, donde las almas errantes cargan un peso que no pueden nombrar y donde la presencia divina no se percibe como luz, sino como ausencia. Y si esto es cierto, Nod podría estar más cerca de lo que creemos. Quizá no sea un punto en el mapa, sino una herida heredada, un eco que aún se escucha, un rincón oscuro en la psique humana, o incluso un lugar por donde muchas personas transitan sin saberlo, viviendo vidas llenas de vacío, desconexión y errancia espiritual. Tal vez Nod nunca se fue. Tal vez sigue respirando en los bordes de nuestra realidad.